Vamos a continuar pues con este ciclo de clases gnósticas, clases que nos van a servir para el mejoramiento moral, mejoramiento espiritual, psicológico de cada uno de nosotros. Aquellas personas que nos observan de diferentes lugares del planeta, gracias, muchas gracias por permitirnos llegar hasta ustedes. Vamos a continuar el desarrollo de la información, de los principios gnósticos encaminados al desarrollo, el crecimiento de nuestra esencia. Muy bien, ya en el tema anterior hablamos sobre el ego, la personalidad, la esencia. Ya dijimos claramente que hay que eliminar el ego. Ahora, en este tema número 4, que se titula Los 7 centros de la máquina humana y la autoobservación psicológica, vamos a ver dónde se manifiesta el ego y qué es lo que hace dentro de cada uno de nosotros, qué desequilibrios causa en nuestro organismo humano. El título de máquina humana se debe a que nuestro organismo es como una máquina. Una máquina tiene diferentes mecanismos para funcionar, botones, palancas, diferentes formas para que ésta haga todas sus funciones. Nuestro organismo no es una excepción. Tiene diferentes centros para que ésta pueda moverse, desarrollar y hacer todas sus funciones. Así que, además de los 5 sentidos que hemos aprendido en la escuela, los 5 sentidos que el cuerpo físico posee, como es la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído, más de eso, después de esos 5 sentidos que conocemos, existen 7 centros en nuestro organismo humano. Entonces, o nuestra máquina humana, porque es como una máquina, ¿no?, que funciona de diferentes formas y esta se mueve y nosotros hacemos muchas actividades durante el diario vivir. Muy bien. Sucede que en nuestro organismo existen 7 centros. Vamos a empezar por acá, por el centro intelectual. Aquí vamos a enseñar cómo el ego toma control de nuestra máquina humana, cómo el ego absorbe, cómo el ego agota nuestro capital energético del cuerpo físico. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Los daños perjudiciales, o mejor dicho, los daños que el ego ocasiona en nuestro cuerpo físico. Además de eso, el ego se robustece, el ego se alimenta. Así como nosotros ingerimos frutas, cereales, carnes y toda clase de alimentos para poder vivir, el ego también ingiere su alimento para poder seguir viviendo, para poder robustecerse, para poder crecer. Y ese alimento está dentro de nosotros y nosotros se lo damos así fácilmente. Y lo seguimos engordando, lo seguimos creciendo, lo seguimos desarrollando dentro de nosotros en vez de eliminarlo, en vez de quitarle el alimento. Eso es lo que sucede con el ego dentro de cada ser humano. Es un parásito, diríamos así, que agota todo el capital energético de nuestro cuerpo físico. Eso es el ego, un parásito. Más allá de eso, es inhumano, es infrahumano, mejor dicho, el ego dentro de cada uno de nosotros. Muy bien, empezaremos hablando sobre el centro intelectual dentro de nuestro organismo. El centro intelectual está ubicado en la parte superior de nuestro cerebro. El centro intelectual es aquel que nos sirve a nosotros para memorizar, para aprender, para analizar, para crear conceptos, ideas, proyectos. Eso es nuestro centro intelectual. Entonces, eso es necesario para el funcionalismo, es necesario que nosotros lo utilicemos, es necesario que lo utilicemos para todas las actividades. ¿Cuál es el problema? El problema está en que hay momentos, o mejor dicho, casi siempre, el ego toma control de nuestro centro intelectual. Nuestro centro intelectual tiene su capacidad energética, tiene su cantidad de energía para que funcione. No se necesita ser sabio para eso.
Después de que nosotros hemos leído, por ejemplo, mucho, durante el día, varias horas, ¿qué sucede? Hay un agotamiento. Muchas personas les duele por acá la cabeza, ¿no? Después de haber leído, de estar en una clase por muchas horas, de estar memorizando muchas cosas, viene un agotamiento. ¿A qué se debe eso? Agotamos esa energía del centro intelectual. Muy bien, pero necesitamos seguir pensando. Necesariamente tenemos que seguir pensando. Entonces, el ego obviamente toma control, muchas veces toma control, o la mayor parte de veces, mejor dicho, toma control en nuestro centro intelectual. El ego, por ejemplo, toma control en pensamientos negativos. Pensamientos negativos, nosotros estamos solos y estamos creando una infinidad de conversaciones dentro de cada uno de nosotros innecesarias. El ego está tomando control, está agotando nuestro centro intelectual. Y eso lo vemos muy a menudo. Por ejemplo, hay personas que van por la calle y conversan solos. El ego se va dando un banquete dentro de esa persona. Esa persona va creando imágenes, va alimentando yoes, va creando dramas, tragedias, comedias dentro de sí mismo. El ego, innecesarios. ¿Es necesario eso? No es necesario. Cuando nosotros leemos demasiado cosas innecesarias, estamos abusando del centro intelectual. Hay personas, por ejemplo, que leen 5 o 6 horas un libro de una historia innecesaria. ¿Qué sucede? Estamos agotando nuestro centro intelectual, estamos agotando nuestras energías del cuerpo físico. ¿Quién se está alimentando? El ego. El ego dentro de cada ser humano se robustece. Alguien puede decir, bueno, pero ¿cómo es eso que el ego se robustece? Vamos a dar un ejemplo. Una persona cuando es niño o cuando es un adolescente va a la tienda y se roba un dulce. Después se roba otros dulces por ahí y así sucesivamente se va creando un hábito. Después, obviamente, eso no es suficiente. Esos yoes siguen creciendo. Se va a la tienda una tienda que tiene cosas más caras y se roba la ropa. Se roba productos de una tienda. Así es como el ego se va robusteciendo, porque nosotros lo seguimos alimentando, no le ponemos un alto. Llegará un día esta persona que se convertirá en un asaltante, asaltará a alguien, asaltará una tienda, y así sucesivamente. Así es como el ego se robustece, porque nosotros le damos cabida, que ese yo se manifieste en cualquiera de estos centros que vamos a hablar a continuación. Muy bien, simple y sencillamente estamos dando un ejemplo de cómo el ego se robustece, cómo el ego crece, porque nosotros no le ponemos un alto. Así como el ser humano ha llegado a este estado de la humanidad tan difícil, tan deprimente, tan catastrófico, la humanidad, el estado interior, los estados emocionales, las reacciones que existen es porque no ha habido una didáctica de transformación en el ser humano. El ego ha crecido demasiado. Entonces por eso hay guerras, hay conflictos, hay pleitos, hay toda esa clase de problemas en la sociedad, en el mundo. Porque todo quiere ser el mejor, todo quiere ser el más grande, el superior, el más fuerte, el que controla. En fin, toda esa situación, conflictos que hay a nivel del planeta. El ego crece. Así que, volviendo a donde estamos, que es lo que interesa, que es nuestro estado interior, nuestra psicología, nuestro desarrollo interior, que eso es lo que interesa en estos estudios, la transformación interior. Entonces, volvamos donde estábamos. El ego toma control del centro intelectual en pensamientos negativos, lecturas innecesarias, aprendiendo cosas que no son necesarias, creando ideas. El ego se robustece y agotamos el centro intelectual. ¿Qué sucede? Se termina. Pero tenemos que seguir pensando.
tenemos que seguir actuando. Lo agotamos. Entonces ese centro obviamente tiene que funcionar de alguna manera, tiene que robar energía a otro centro, indiscutiblemente. Y así es como viene un desequilibrio en la máquina humana. Ahora, ¿cuál es el punto principal de esto? El punto principal es que haya un equilibrio dentro de nosotros. Que no dejemos que el ego se alimente, que no dejemos que el ego absorba todas las energías de nuestro cuerpo físico. ¿Para qué? Eso tiene un propósito. Estamos hablando de esto de los centros de la máquina humana, pero eso tiene un propósito. Si nosotros tenemos capital energético, no lo derrochamos, no desequilibramos nuestra máquina humana, va a haber el material necesario para la transformación interior. Va a existir el capital energético adecuado y suficiente para el factor nacer, que es el segundo factor de la revolución de la conciencia, aquel que hablamos en el primer tema, la creación de los cuerpos del alma, que vamos a hablar de ese tema más adelante, los 3 factores de la revolución de la conciencia. Por supuesto que ese tema lo vamos a enseñar. Entonces, ese es el propósito de este tema. Como estudiantes gnósticos, o como todas esas personas que conocen el gnosticismo, se ha fallado en lo que es la transformación interior, se ha fallado en el nacer, se ha fallado en la eliminación de los defectos de carácter. ¿Por qué? Porque esto no le damos importancia, porque este tema del equilibrio de la máquina humana, este tema de ponerle un alto al ego, que no utilice, que no se alimente, que no crezca, no le ponemos atención. Y como consecuencia, este es un parásito, se come todas las energías de nuestra máquina humana. Entonces, al suceder eso, ¿qué va a pasar? No vamos a tener material para la creación de los cuerpos del alma. No vamos a tener material para el factor nacer. Y por eso el estudiante se puede pasar toda la vida practicando para el factor nacer, para la creación de los cuerpos del alma, y no lo logra. No lo logra, ¿por qué? Por esta razón. Dejamos que el ego haga y deshaga en todo nuestro organismo humano. Ese es el error de todo estudiante gnóstico. Así que estamos llegando a la parte práctica, a lo necesario. Si queremos avanzar en los estudios gnósticos, si queremos avanzar en el morir, en el nacer, debemos de ponerle un alto al ego, quitarle su alimento. Esa es la base fundamental y así triunfaremos. Si no hacemos así, no triunfamos en la práctica, en el desarrollo de la conciencia, en la liberación, en la creación del hombre, como quiera que le querramos llamar. Quitarle el alimento al ego. Eso es lo que queremos, que no crezca, que no se alimente, que no agote nuestra máquina humana. Entonces, el ego obviamente gasta las energías en el centro intelectual. Todos los pensamientos negativos que está haciendo, el ego se está alimentando, el ego está terminando. ¿Qué sucede cuando nosotros traemos un problema que no lo podemos solucionar? Cuando traemos algo acá adentro y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, nos duele la cabeza. Después de unas cuantas horas, al final del día, tenemos un tremendo dolor de cabeza. Terminamos con esto. Digamos que el ego absorbiera. Acá puede venir un derrame cerebral. Acá puede venir cualquier cosa dentro de nosotros. ¿Y quién es el causante? Este sujeto que se denomina ego. Este es el causante. ¿Pero por qué es causante? Porque nosotros lo dejamos. Porque nosotros lo dejamos que hiciera lo que quisiera dentro de nosotros. Le abrimos las puertas y le dejamos la casa a su capricho, a sus necesidades. Eso es lo que sucede en el ser humano. Muy bien. Entonces, acá en el centro intelectual, cualquier cosa, hay personas que por A o B motivos gastan mucho la energía del centro intelectual, aprendiendo cosas innecesarias para sobresalir, como quiera que sea, el gasto de energía intelectual. El centro motor.
El centro motor es el que se encarga del movimiento. Todo el movimiento de nuestro cuerpo físico, de nuestras manos, de nuestros pies, nuestra cabeza, eso es el centro motor. El centro motor igual tiene su capital energético para funcionar. Y eso es normal, que nosotros utilicemos el centro motor para poder hacer nuestras labores diarias, para poder ir a trabajar, para poder hacer cosas en nuestra casa. Eso es necesario. Ahora, ¿qué sucede con el ego muchas veces? El ego toma control de nuestro centro motor. El ego del orgullo, por ejemplo, o de la vanidad, como quiera que sea, hace que una persona pase 3, 4, 5 horas en el gimnasio para verse muy musculoso, muy atractivo. ¿Quién está haciendo eso? El ego. El ego está queriendo hacer todas esas actividades. ¿Y qué pasa? Se termina la energía del centro motor, se agota. Los deportistas, por ejemplo, por dinero, en la competencia, terminan agotando el capital energético del centro motor. ¿Quién es eso? El yo que desea tener más dinero, ser sobresaliente, tener más poder, como quiera que sea, el ego toma control. Hay personas, por ejemplo, que tienen 3 trabajos. Empiezan a las 4 de la mañana, a las 10 terminan, a las 10 empieza otro hasta las 4 de la tarde, de las 4 de la tarde empiezan uno hasta las 10, 11 de la noche. Y duermen 3, 4 horas. ¿Eso es necesario? No es necesario. No es necesario. El cuerpo tiene energía para funcionar. 8 horas diarias de trabajo es suficiente para poder vivir una vida normal en la sociedad. Pero el ego quiere más. El ego quiere tener mucho dinero. El ego quiere tener una casa. Si tiene una casa quiere 2. Si tiene 2 quiere 3. Si tiene 3 quiere 4. Si tiene 4 quiere un edificio. El ego es insaciable. El ego no tiene límite dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué sucederá con una persona en esas condiciones? En 4 o 5 años, ese cuerpo físico va a colapsar. Por algún lado va a suceder algo. Va a fallar el corazón, va a fallar el cerebro. Cualquier cosa va a suceder. Y va a terminar en un hospital, lamentablemente. Eso ya lo hemos visto. Eso no es necesario ser sabio para sacar lo que estamos diciendo en este momento. Entonces, el ego toma control. Ahora, no quiere decir que el ser humano se va a acostar las 24 horas a dormir. Eso es otro yo de la pereza, que no quiere que hagamos nada. Así que es el equilibrio dentro de la máquina humana. Vuelvo a decir, el cuerpo físico tiene energías para las funciones, las actividades diarias. Y tiene energía para el factor nacer, el segundo factor de la revolución de la conciencia. Acá estamos con esto, el equilibrio de la máquina humana, estamos empezando a aplicar el primer factor, el morir. Le estamos quitando el alimento, le estamos quitando la comida al ego. Acá estamos empezando el primer factor, por ahí se empieza, quitándole la comida al ego, no dejando que haga dentro de nosotros un desorden. Eso es todo. Entonces, hay energías para funcionar, para hacer todo, y energías para el nacer. Pero si nosotros agotamos el cuerpo, ¿qué va a haber para la creación de los cuerpos solares? ¿Qué va a haber para la creación de las vestiduras del alma? No va a haber nada. Así de claro, no va a haber nada. O va a haber algo que no sirve, algo más pesado. Ya vamos a hablar de eso, ¿por qué? Entonces, un deportista, por ejemplo, después de una competencia deportiva de fútbol, tenis, básquetbol, softball, béisbol, como quiera que sea, cualquier deporte, una carrera de bicicleta, ¿qué sucede? Queda hecho un desastre, completamente drenado, completamente
agotado. Se terminó su capital energético. Es completamente, terminó con toda su energía del centro motor y todas las energías de su cuerpo físico, e inclusive con la parte sexual. El centro, la energía del centro sexual. En ese momento el ser humano es impotente. No funciona. ¿Por qué? Porque agotó todo de su cuerpo físico. ¿Y quién fue el culpable de eso? El querido ego. El yo. Quiero, yo necesito, yo voy a hacer, soy el mejor. Ese yo es el que terminó, nos convirtió en algo inútil, inservible en ese momento. Digo en ese momento porque no es para toda la vida, ¿no? Pero quiero decir en ese momento porque se agotó todo. Ahora, si esta persona está trabajando sobre sí mismo, ¿qué excedente de energía va a tener para poder trabajar en el factor nacer? No hay nada. Entonces, esta persona tiene que seguir moviéndose. ¿De dónde saca la energía? Del centro sexual. Porque estos dos centros se convierten en ladrones del centro sexual. El centro sexual es el que produce la energía. Entonces, una persona que gaste su energía intelectual en pensamientos negativos, lujuriosos, pensamientos de venganza, pensamientos o dramas para poder hacer maldad, ¿qué está haciendo? Gastando su energía innecesariamente de este centro. Y este es el centro que produce energía. Este centro vitaliza todo nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestros riñones, nuestros pulmones, todo. Eso es así. ¿Qué sucede cuando la persona llega a una edad muy avanzada? Este centro no produce tanta energía. ¿Y qué sucede con el cuerpo físico? Falla el corazón, falla los riñones, falla el cerebro, todas esas cosas. ¿Dónde está el secreto? Aquí en la energía. Pero si dejamos que el ego absorba, muchas de esas cosas van a suceder prematuramente dentro del ser humano. Muy bien, entonces, el centro motor es un centro de los más rápidos que existe. Alguien puede decir, no, la mente es más rápida, porque yo de aquí pienso en tal lado y automáticamente visualizo cualquier cosa, no visualizo, me imagino, mejor dicho, ¿no? Pero sucede que no es así. El centro motor es un centro más rápido de lo que pensamos. Ese es el más rápido. Porque si cualquier persona se va a caer, yo me tropiezo acá en este mueble, automáticamente me voy a agarrar de algo. Sin pensar. Si yo pienso que me voy a agarrar de la esquina, ya me caí. Eso, si yo pienso de que este marcador se me cayó, y si lo agarro con la mano derecha o si lo agarro con la mano izquierda, este llegó hasta el piso. El centro motor automáticamente lo agarra, o nos detenemos de algo. Por eso es que el centro motor es más rápido. El centro emocional. El centro emocional es el que controla las emociones y ese está en nuestro corazón. Algo me olvidaba decir antes de seguir adelante, y es que el centro motor está en la parte superior de la espina dorsal, acá donde termina la columna y empieza el cerebelo, por acá arriba. Ahí está ubicado el centro motor. Muy bien, el emocional en el corazón y controla las emociones, la tristeza, la alegría, la ansiedad, la depresión, todo eso controla el centro emocional. Ahora bien, ¿qué sucede con el centro emocional? Igualmente, el querido ego toma control muchas veces del centro emocional y se alimenta por ahí, se alimenta de nuestras energías emocionales. Aquellas personas que son demasiado emocionales, que lloran ante la pantalla de la televisión cuando el personaje principal sufre, está gastando su energía emocional innecesariamente. Aquella persona impaciente que da vuelta, que mira el reloj, que hace malas caras cuando está esperando algo y no se lo dan y no llega, etcétera, 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 de cualquier forma, está gastando su energía emocional innecesariamente. Cuando estamos en el aeropuerto esperando a alguien y no llega,
y vemos el reloj y nos asomamos para ver para adentro por el pasillo cuánto falta, ya se tardó, a qué hora va a llegar. Estamos gastando la energía emocional innecesariamente. Por más que hagamos, esa persona no va a llegar hasta el momento que tiene que llegar. Ahí vemos cómo el ego controla nuestra energía emocional. La alegría. Hay personas que de alegría lloran, gastando la energía emocional. Cuando estamos deprimidos, que estamos tristes por lo que perdimos, por lo que nos hicieron, estamos gastando la energía emocional, estamos alimentando yoes de la venganza, yoes de resentimiento. Eso es lo que está sucediendo. Yoes de la impaciencia. Cuando llegamos a la tienda y hay 8 personas adelante de nosotros o más, y alguien se tarda mucho, estamos ahí viendo a ver qué sucede y viendo sobre la cabeza de los demás, gastamos la energía del centro emocional innecesariamente. Los yoes de la impaciencia van creciendo. Eso es lo que sucede. El yo se alimenta. Esto lo gastamos. Cuando vamos a una competencia deportiva, saltamos sobre la tribuna, saltamos sobre la grada, sobre la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí gastamos la energía del centro emocional innecesariamente. Este centro emocional es necesario dentro de nosotros. Es normal que nosotros nos alegremos. Eso es normal. No nos podemos convertir en personas frías, personas de piedra. Eso resultaría ilógico como ser humano. Nosotros nos podemos alegrar, podemos celebrar, podemos aplaudir, podemos reírnos, podemos hacer muchas cosas en la vida, pero en equilibrio. Nosotros podemos celebrar en una fiesta de cumpleaños, en una boda, aplaudir, sonreírnos. Eso es normal. Los extremos son cuando empezamos y nos subimos a la mesa a bailar. Nos tomamos 3 o 4 botellas de licor. Y cuando bailamos desde las 7 de la noche hasta las 2 de la mañana, innecesario. Eso no es necesario. Entonces, en esas condiciones gastamos la energía del centro emocional. El ego se robustece, los yoes crecen, lo estamos alimentando. Es como cuando tenemos una plantita y le echamos agüita y fertilizante. Igual sucede con el ego. Así va creciendo y cada vez nos convertimos en peores seres humanos. Así como la humanidad ha degenerado, porque nadie le puso un alto al ego. Nadie le ha puesto un alto a sus debilidades, llamémosle así. El ego sigue creciendo. Entonces, las emociones, en este caso, controladas por el ego. Consecuencia, desequilibrio. Terminamos. Lo agotamos, lo exprimimos nuestro organismo físico. ¿Quién lo exprime? El ego. Dejamos que lo exprima el ego a nuestro cuerpo físico, a sus antojos. El centro instintivo, ubicado en la parte inferior de la espina dorsal, en la última vértebra de la columna vertebral, se encarga de los instintos en la máquina humana. Hay instintos de diferente índole, hay cosas que se realizan dentro de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta, como el parpadear, el respirar, los procesos digestivos, el proceso del trabajo del corazón, instintos. Así sucesivamente hay instintos también bestiales, ¿no? Instintos de sadismo, instintos negativos, ¿no? Instintos de violencia, de perversidad dentro del ser humano. El ego toma control. El centro instintivo es necesario. Por ejemplo, cuando un niño nace, a cierto tiempo después de haber venido a este mundo, algunos minutos, ¿qué hace? Busca el pecho de la madre para alimentarse. Y se alimenta del pecho de la madre. ¿Alguien le enseñó? No. Simplemente absorbe, ¿no? Busca dónde alimentarse. Eso es un instinto. Nosotros no le decimos a nuestro cuerpo, a nuestro estómago, que te dé hambre. No. En su momento, en su hora, va a necesitar alimentos y nosotros vamos a sentir hambre. Eso es centro instintivo. Pero hay instintos de lascivia, hay instintos de perversidad, eso es el ego.
El centro sexual es el centro quizá más importante de todos, porque es el centro de vitalidad, es el centro que produce su propia energía. Ese centro produce su propia energía, en cambio los otros no. Los otros son, si nosotros dejamos que el ego controle y se robustezca, se alimente, estos se convierten en ladrones del centro sexual. ¿Y qué sucede? Este se agota. Aquellas personas, por ejemplo, que les gustan las conversaciones de tipo eróticas, aquellas personas que se entretienen con películas de característica erótica, gastan su energía sexual innecesariamente. Alguien puede decir, ¿pero cómo? Sí, porque está dando cabida a emociones negativas, a pensamientos negativos. El ego se robustece, yo es lujuriosos, se robustecen con esa energía. Eso es todo. Entonces, ¿qué sucede? Esta energía, en vez de funcionar correctamente como debe funcionar, con su forma natural, con su composición, llamémosle química natural, se carga de átomos más pesados, más difíciles de controlar. Entonces, claro, el factor nacer va a ser imposible, porque no llega a la castidad, porque no tiene el material necesario para la creación de los cuerpos del alma. Es como que nosotros vayamos a fabricar una herramienta de metal, para cortar madera, para cortar roca, para cortar hierro, cualquier material, ¿no? Pero si no tenemos ese material adecuado para crear esa herramienta, no lo hacemos. Si en vez de tener de ese material fuerte, sólido, tenemos plomo, no podemos crear una herramienta. Entonces así sucederá con nosotros. Nosotros tenemos acá una energía diferente, de una constitución mucho más grotesca, más pesada, imposible de crear cuerpos superiores del alma con una octava, con una escala superior. No quiere decir que vamos a crear un cuerpo con una escala inferior. No estamos queriendo decir eso. Estamos queriendo decir que no existe el material. No tenemos el material necesario con la calidad necesaria para la creación de los cuerpos. Es ahí la importancia de este tema. Esa es la importancia. Que haya un equilibrio en la máquina humana. Y para eso necesita observación, acto-observación. Por eso decimos la autoobservación psicológica. La autoobservación es la atención dirigida hacia nosotros mismos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo estoy reaccionando? Si no hay autoobservación, si no existe esa didáctica de la eliminación, esa técnica para la eliminación de los defectos, no vamos a descubrir los egos en acción, no los vamos a poder eliminar, no vamos a poderles ponerle un alto, no vamos a poder quitarles el alimento. Entonces, autoobservación es estar pendiente de uno mismo. ¿Qué sucede cuando me agrada? ¿Qué sucede cuando me desagrada? ¿Qué sucede cuando estoy en la calle? ¿Qué sucede cuando estoy en mi casa? Pero uno dice, ¿cómo cuando estoy en mi casa? Estoy solo. No vamos a negar que a todos y cada uno de nosotros, cuando estamos solos, vienen unos pensamientos difíciles, pesados, grotescos, que imposible muchas veces de llevar a la realidad del mundo físico. No se puede. ¿Qué quiere decir eso? Que el ego está trabajando dentro de nosotros, el ego está absorbiendo, está alimentándose, está creciendo. Entonces ahí cuando estamos solos, los yo más pesados, más grotescos se manifiestan. Y no pensemos que los yo más grotescos exclusivamente son cuando estamos allá en nuestro trabajo y nuestro compañero de trabajo nos grita o nos falta el respeto. No. Cuando estamos solos, yo es de diferentes índoles, de venganza, de resentimiento, lujuriosos, de envidia. De todos esos defectos se manifiestan. Lo más grotesco cuando estamos solos, ahí le aplicamos la didáctica de la muerte en marcha. ¿Qué es eso? Pedir a la Madre Divina que elimine nuestros defectos. Madre Divina saca y desintegra este defecto cada vez que se manifiesta un yo en cualquier momento. Ya vamos a hablar de esa didáctica en temas subsiguientes. Estamos empezando este ciclo de conferencias
¿Dónde debemos de empezar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ya dijimos la gnosis, propósito de transformación interior. Descubrir lo que somos, nuestro nivel de ser. Equilibrar nuestra máquina humana. Ese es otro paso, equilibrar, no dejar que se alimente el ego de nuestra energía. Ahora, vendrán después didácticas cómo eliminarlo, que es lo que vamos a hablar más adelantito en otros temas. Entonces ya hablamos de los 5 centros. Propósito de esto, cortar el alimento al ego, para que éste no crezca. Ese es el propósito. Cuando nosotros le quitamos el alimento al ego, ese no crece. Es como un árbol, ¿no? Cuando nosotros le quitamos a un árbol el alimento, le quitamos el agua, le quitamos los fertilizantes, le dejamos la tierra seca, se muere. Indiscutiblemente se muere. Así sucede con el ego. Y nosotros le quitamos el alimento, este muere porque muere. Esa es la importancia de este tema. Es lo que la gran parte de los estudiantes gnósticos hemos fallado en esto. No le hemos dado importancia a eso. Los otros 2 centros superiores que tenemos acá, el emocional superior y el mental superior, esos por el momento están desconectados en el nivel común de todas las personas. No están activos, están desconectados, no funcionan. A medida nosotros vamos equilibrando esto o vamos dejando que estos centros funcionen como deben de funcionar, el centro intelectual, el motor, el emocional, el instintivo, el sexual, funcionen como deben de ser, que no el ego no los use, que no se alimente el ego de ahí, que no use las energías. Entonces estos otros 2 se van poniendo en actividad, se van conectando. ¿Para qué sirven estos otros 2 centros? Estos 2 centros superiores sirven para aprender, para memorizar, para comprender lo que sucede en los planos superiores de conciencia, en un mundo astral, en un plano causal, en un plano mental, en una 6ª dimensión o plano causal. Entonces, para eso sirven estos 2 centros, para captar el significado de todas las enseñanzas en los mundos superiores, en las dimensiones superiores, cuando descansamos, cuando dormimos, cuando practicamos el desdoblamiento astral consciente y viajamos a diferentes lugares, que ya vamos a hablar de eso, del desdoblamiento astral necesario para el despertar de la conciencia. Esa es una información generalizada, básica para todos. ¿Verdad? Entonces, para eso nos servirá, para captar. Es como cuando nosotros vamos acá a la escuela. Nuestro cerebro nos sirve para aprender todo lo que nos enseña el maestro en el salón de clases. Y así sucede con esto. Sirven para eso, para aprender, captar todas las enseñanzas. Muy bien. Conclusión. Propósito de este tema. Cortarle el alimento al ego, que esto funcione como debe de ser. ¿Cómo se hace eso? Mediante la observación de sí mismo y la muerte del ego o la muerte en marcha, que lo dijimos así brevemente, pero lo vamos a enseñar más adelante. Ese es el propósito de este tema. Y esto se logra con la autoobservación. Así que esa es la conclusión, eso es lo que queremos que el estudiante capte en este tema. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.